¿Por qué sostengo que el término literatura infantil y juvenil o infanto-juvenil, como se hace, en realidad resulta ser muy engañoso por cuanto un niño no está en capacidad de poder crear y comprender un poema o la poesía en el estricto rigor estético? Porque un poema no es meramente una comunicación de sentimientos y emociones que en el caso del niño, por su lenguaje simbólico, por la cuestión, digamos, que está en el periodo de las operaciones concretas, pues es fácil que exprese sus sentimientos y emociones de una manera abierta, libre, espontánea y diría hasta sincera, fiel y leal a sus sentimientos y emociones. Sin embargo, la poesía es mucho más que eso. La poesía utiliza un lenguaje especial, un lenguaje tropológico, un lenguaje alegórico, connotativo, simbólico, y el niño no está en ese periodo, porque la poesía está aparece en el periodo de las operaciones abstractas. La poesía en sí es un producto abstracto, es una construcción de ficción, es una construcción estética, es una construcción tropológica, simbólica, alegórica. Y el niño no está en ese periodo como para poder comprender. Ahora, que el sistema pedagógico utilice la denominación literaria para sus fines y propósitos pedagógicos, formativos, axiológicos, bueno, eso es otra cosa. Que hay textos para niños, claro que los hay. Poesía, fábulas, leyendas, mitos, lo hay. Porque es propio del mundo del lenguaje, pero eso podríamos hasta decir con bastante tino, podríamos decir que eso todavía no logra tener el rango literario, el rango poético. Lo que pasa es que nosotros confundimos y muchas veces decimos por igual, de manera genérica, decimos que todo lo que el hombre produce, escribe y publica es poesía. Y eso no es tan cierto. Por lo tanto, si el niño no está en capacidad de poder crear de manera consciente, de manera racional, más allá del mundo de su fantasía, de las emociones, de la sensibilidad, de la ludicidad en la que está, tenemos que entender que la poesía va mucho más allá que eso. Y al tener un lenguaje especial de carácter tropológico, de carácter alegórico, es bien difícil que el niño logre comprender la esencia del texto en sí, en su función y dimensión poética. Lo va a entender y comprender en la dimensión comunicativa, pero no en la dimensión poética, que es mucho más elevada, mucho más excelsa. En ese sentido, creo que es necesario entender este fenómeno, que yo lo veo, este término de literatura infantil y juvenil, lo veo como una acuñación casi mercantilista, editorial. La mayor cantidad de textos que se venden en el mundo librero universal, no solamente peruano, hispano, universal, son justamente los libros que llevan la etiqueta de libros de literatura infantil y juvenil para niños. Porque el sistema pedagógico, el sistema educativo, el padre de familia, hace que empiece el niño por ahí, leyendo estas fábulas, estas leyendas, estas tradiciones, estos poemas, estas gitajámforas, leyendo en esa dimensión. En ese sentido, creo que tenemos que tener bastante cuidado cuando mezclemos textos que están hechos para niños con una finalidad pedagógica, escolar, formativa, y textos que tengan una intención poética. Cuando el texto tiene una intención poética, la persona tiene que tener como base, como premisa, como columna vertebral, dos elementos. Tener las nociones completas sobre el funcionamiento del lenguaje a través de la lingüística y tener una noción sobre el funcionamiento de la estética, los recursos estilísticos que hay dentro de la estética. Cuando alguien logre conciliar y conjugar estas dos cosas, estará entendiendo un texto. Una cosa es que alguien pueda leer 10, 20, 30 textos y otra cosa es que los pueda comprender. La lectura la podemos hacer cualquiera desde que estamos alfabetizados. Pero la comprensión lectora, que es una dimensión mucho más profunda, mucho más metacognitiva, la comprensión lectora
no es exactamente lo mismo que leer un texto. Podemos dar que el niño lea el texto, se divierta, se entretenga, encuentre una cierta ludicidad dentro, digamos, de su imaginario, dentro de su fantasía, dentro de su imaginación. Pero otra cosa es la dimensión poética, que es la dimensión más profunda. En ese sentido, el término correcto, no podríamos decir que hay poesía infantil, narrativa infantil. No, hay textos para niños, para infantes, pero eso no podemos llamarlo literatura o no podemos llamarlo poesía o narrativa, porque en realidad no cumplen la función estética, la función literaria. Cumplen una función pedagógica, pero no una función literaria, que son dos planos distintos. Que la pedagogía se aprovechó de la literatura, sí, se aprovechó, la utiliza, le da esa orientación, pero no tiene ese grado, ese nivel, digamos, de exigencia tropológica, alegórica, simbólica, connotativa, figurada.